Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Me llena de alegría ver que se suman una vez más a este espacio. Espero que estén transitando un día lleno de positivismo, energía vibrante y acontecimientos favorables. Como siempre, les agradezco infinitamente el apoyo que brindan a esta comunidad, significa todo para mí. Hoy, como seguramente habrán notado por el título, abordaremos un tema, un tanto sensible, pero a su vez, considero que es de gran interés y hasta podría resultar útil para algunos de ustedes. Nos adentraremos en el mundo de las rupturas, exploraremos los entresijos del amor y desentrañaremos lo que se esconde detrás de esas historias que, vistas desde la distancia, se antojan perfectas, pero que en realidad, albergan sus propias complejidades. En definitiva, analizaremos las razones que condujeron al fin de una relación que gozó de gran notoriedad mediática y que, para ser sincero, aún me siguen preguntando mucho al respecto. Soy consciente de que muchos de ustedes me acompañan desde hace tiempo y conocen parte de mi historia, pero también sé que cada día se suman nuevas personas, por lo que intentaré ponerlos un poco en contexto. Y antes de comenzar, como es costumbre, me gustaría recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si les interesa lo que tengo para compartir, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su suscripción es la mejor forma de apoyarme y hacerme saber que este contenido les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos de lleno en el tema. Son incontables las veces que me preguntan, Can, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué las cosas terminaron de la manera en que lo hicieron? Y la verdad es que no existe una respuesta sencilla. Las relaciones, al igual que la vida misma, son complejas, multifacéticas y están repletas de matices. No pueden reducirse a un simple titular o a un chisme de revista. Cuando una relación llega a su fin, por lo general, confluyen una serie de factores que contribuyen a ese desenlace. No suele tratarse de un único evento catastrófico, sino más bien de una acumulación de pequeñas cosas, de malentendidos, de diferencias que con el tiempo, se acrecientan y se vuelven más difíciles de superar. Es como una bola de nieve que comienza pequeña, pero que al rodar, va creciendo hasta convertirse en algo inmanejable. En mi caso, y hablando con total honestidad, creo que uno de los principales problemas fue la implacable presión mediática. Vivir una relación bajo el escrutinio público constante es una tarea sumamente ardua. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y, en muchas ocasiones, distorsionado. Los medios, a veces sin intención, otras veces de forma deliberada, crean narrativas que no siempre se ajustan a la realidad. Y esa presión constante, esa perpetua sensación de estar siendo observados y juzgados, termina afectando la dinámica de la pareja. Es como vivir en una pecera, donde todos pueden ver lo que haces, lo que dices y hasta lo que piensas. Imaginen por un momento estar constantemente rodeados de cámaras, de flashes, de periodistas que intentan obtener una declaración, una foto comprometedora. Imaginen tener que leer comentarios negativos, especulaciones y juicios sobre su relación en las redes sociales todos los días. Es agotador. Es estresante. Y termina minando la confianza y la intimidad que son tan importantes para que una relación funcione. La intimidad se convierte en un bien escaso, algo que anhelas pero que te es difícil alcanzar. Cada conversación privada se convierte en potencial noticia, cada gesto de cariño en un análisis exhaustivo. Otro factor importante fue, sin duda, nuestras exigentes agendas profesionales. Ambos éramos y seguimos siendo personas muy comprometidas con nuestro trabajo. Y eso implica viajar mucho, pasar largas horas en el set de rodaje, asistir a eventos y tener poco tiempo libre para dedicarle a la relación. Cuando las agendas no coinciden, cuando uno de los dos siente que está sacrificando demasiado por el otro, surgen resentimientos y frustraciones. Es como estar en dos barcos que navegan en direcciones opuestas, cada uno luchando por mantener el rumbo. Es muy difícil mantener viva la llama del amor cuando no hay tiempo para estar juntos, para compartir momentos especiales, para simplemente relajarse y disfrutar de la compañía del otro. La distancia, tanto física como emocional, puede ser un enemigo muy poderoso en una relación. La falta de tiempo se convierte en una excusa para no abordar los problemas, para no conectar a un nivel más profundo. Las cenas románticas se sustituyen por llamadas apresuradas, los fines de semana juntos por viajes de trabajo. Además de la presión mediática y las agendas profesionales, también hubo, por supuesto, diferencias personales. Éramos personas diferentes con valores, prioridades y expectativas distintas. Y aunque al principio esas diferencias pueden
Resultar atractivas e interesantes con el tiempo, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en fuente de conflicto. Es como intentar encajar dos piezas de un puzzle que no pertenecen al mismo juego. Por ejemplo, yo soy una persona muy espontánea e impulsiva, mientras que mi expareja es más reservada y metódica. Yo disfruto de la aventura y la novedad, mientras que ella prefiere la estabilidad y la rutina. Estas diferencias, que al principio nos atraían, con el tiempo empezaron a generar roces y malentendidos. Lo que antes era fascinante se convierte en irritante. La espontaneidad se percibe como irresponsabilidad, la meticulosidad como rigidez. También es importante reconocer que ambos éramos jóvenes e inexpertos en el amor. Estábamos aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores y tratando de entender qué era lo que realmente queríamos en una relación. Y a veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que lo intentemos. Es como intentar construir una casa sobre cimientos inestables. No quiero entrar en detalles específicos sobre las diferencias que tuvimos, porque creo que eso sería irrespetuoso y poco profesional. Pero sí quiero dejar claro que no hubo una sola persona culpable de la ruptura. Ambos tuvimos nuestra parte de responsabilidad. Ambos cometimos errores. Y ambos aprendimos de la experiencia. Es importante asumir la responsabilidad de tus acciones, reconocer tus fallos y aprender de ellos para no repetirlos en el futuro. Quizás uno de los errores más grandes que cometimos fue no comunicarnos lo suficientemente bien. A veces, por miedo a herir al otro o por evitar una discusión, nos guardábamos cosas que nos molestaban o nos preocupaban. Y eso, a la larga, terminó creando una barrera entre nosotros. Es como construir un muro ladrillo a ladrillo, hasta que la comunicación se vuelve imposible. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Es la base sobre la que se construye la confianza, la intimidad y la comprensión mutua. Cuando no hay comunicación, o cuando la comunicación es deficiente, la relación se debilita y se vuelve vulnerable. Es como un barco sin timón, a la deriva en un mar tormentoso. También creo que ambos teníamos expectativas poco realistas sobre la relación. Esperábamos que el otro nos hiciera felices, que llenara nuestros vacíos emocionales y que nos diera todo lo que necesitábamos. Y eso es una carga demasiado pesada para cualquier persona. Es como pedirle a alguien que lleve el peso del mundo sobre sus hombros. La felicidad no depende de otra persona. La felicidad es algo que debemos encontrar dentro de nosotros mismos. Y una relación debe ser un complemento a esa felicidad, no una fuente de ella. Una relación sana es aquella en la que dos personas completas se unen para compartir sus vidas, no para llenar sus carencias. Otra cosa importante que aprendí de esta experiencia es la importancia de la individualidad en una relación. Es fundamental mantener tu propia identidad, tus propios intereses y tus propios amigos. No puedes perderte en la relación y convertirte en una extensión de tu pareja. Es como fundirse en una sola entidad, perdiendo tu esencia y tu individualidad. Cada persona necesita su propio espacio, su propio tiempo y su propia libertad. Y cuando se pierde esa individualidad, la relación se vuelve asfixiante y restrictiva. Es como estar atrapado en una jaula, sin poder respirar ni ser tú mismo. Por supuesto, también hubo momentos muy bonitos y especiales en la relación. Momentos de risa, de complicidad, de amor verdadero. No todo fue malo. De hecho, guardo muchos recuerdos positivos de esa época. Es importante recordar los buenos momentos, atesorarlos y aprender de ellos. Pero al final, las diferencias fueron demasiado grandes y los problemas demasiado difíciles de superar. Y decidimos que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Es como llegar a un punto en el que el esfuerzo por mantener la relación a flote es mayor que la felicidad que te proporciona. Fue una decisión difícil, dolorosa y muy meditada. Pero creo que fue la decisión correcta. A veces es mejor reconocer que una relación no está funcionando y alejarse antes de que el daño sea irreparable. Es como arrancar una mala hierba antes de que envenene todo el jardín. Y ahora, hablando del amor, muchos me preguntan también, ¿has vuelto a enamorarte? ¿Estás abierto a encontrar el amor de nuevo? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Creo en el amor. Creo en las segundas oportunidades. Y creo que todos merecemos ser felices y encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida. El amor es una fuerza poderosa que nos impulsa a ser mejores personas.
Pero también he aprendido a ser más cauteloso y a no idealizar las relaciones. Sé que el amor no es un cuento de hadas. Sé que las relaciones requieren trabajo, compromiso y sacrificio. Y sé que no siempre las cosas salen como uno espera. El amor no es un camino de rosas, sino una senda llena de obstáculos hay que superar juntos. Pero eso no significa que haya que renunciar al amor. Al contrario, creo que hay que seguir buscando, seguir abriéndose a nuevas experiencias y seguir confiando en que el amor verdadero existe. El amor es un regalo que hay que saber valorar y cuidar. ¿Y qué busco en una pareja? Busco a alguien que me haga reír, que me apoye en mis proyectos, que me respete y que me quiera tal como soy. Busco a alguien que sea honesta, sincera y leal. Busco a alguien que comparta mis valores y mis sueños. Y busco a alguien con quien pueda construir una relación sana, duradera y feliz. Busco una compañera de vida, una persona con la que pueda compartir mis alegrías y mis tristezas, mis éxitos y mis fracasos. Sé que no es fácil encontrar a esa persona, pero no pierdo la esperanza. Y mientras tanto me concentro en ser feliz conmigo mismo, en disfrutar de mi vida y en seguir creciendo como persona. La felicidad empieza por uno mismo. Porque al final, creo que la clave para encontrar el amor verdadero es amarte a ti mismo primero. Cuando te amas y te aceptas tal como eres, atraes a personas que te aman y te aceptan de la misma manera. El amor propio es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación sana. Así que para todos aquellos que están pasando por una ruptura o que están buscando el amor, les diría, no se rindan. No pierdan la fe. Aprendan de sus errores. Ámense a sí mismos. Y sigan buscando. Porque el amor verdadero está ahí fuera, esperando a ser encontrado. Y recuerden, el amor propio es el más importante de todos. Es la base sobre la que se construye toda nuestra felicidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y útil. Sé que es un tema delicado y personal, pero quería compartirlo con ustedes porque siento que tengo una conexión muy especial con mi audiencia y que puedo ser honesto y sincero con ustedes. Me siento agradecido de poder compartir mis experiencias con ustedes y de recibir su apoyo incondicional. En resumen, hemos hablado de la presión mediática, de las agendas profesionales, de las diferencias personales, de la falta de comunicación y de las expectativas poco realistas como factores que contribuyeron a mi ruptura. También hemos hablado de la importancia de la individualidad, del amor propio y de la búsqueda del amor verdadero. Hemos explorado los entresijos del amor, los desafíos de las relaciones y la importancia de aprender de nuestras experiencias. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya servido de algo y que les haya dado una perspectiva diferente sobre las relaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han pasado por experiencias similares? ¿Qué consejos les darían a alguien que está pasando por una ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Sus comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden ser felices. Hasta la próxima. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza.